Oremos. Señor, te damos gracias porque tenemos en nuestras manos tu palabra y queremos que ella sea vida para nuestras vidas, que podamos salir edificados y llenos de tu casa y que podamos salir con un mensaje inspirador, de esperanza y de preparación para tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La Escritura nos habla a nosotros de por lo menos tres órdenes importantes que habían en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel había tres órdenes importantes. Número uno, estaba en primer lugar la orden de los sacerdotes. Cuando el Señor constituyó a Israel como pueblo, ordenó que existiera el sacerdocio. Y nosotros podemos ver, yo quiero que ustedes mantengan vivo esta imagen, es la imagen de lo que vamos a estar hablando en esta mañana. No voy a decir todos los detalles de la vestidura del sacerdote, pero quiero que ustedes tengan la idea de lo que vamos a presentar. Es un tema abarcante, pero vamos a tratar lo más importante que consideramos dentro de este tema. En segundo lugar, la segunda orden importante dentro de importancia en el pueblo de Israel era la orden de los profetas. Y noten esto bien claro. El sacerdote era nombrado por Dios, y el primer sacerdote nombrado por Dios fue ¿quién? Aarón. Después de allí, la orden de los sacerdotes iba por orden de la descendencia de la familia. O sea, le tocaba al primogénito de la familia ser el que ocupara el cargo del sumo sacerdote. Y vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de esto. Pero la orden de los profetas que Dios había constituido en el pueblo era una orden que no era instituido por el hombre. No había ningún hombre que designaba quién era el profeta. Ni siquiera el mismo profeta, él mismo decía, yo soy el profeta, o yo me he designado como profeta. Si era profeta de Dios, Dios lo designaba. Incluso en el Antiguo Testamento encontramos los casos de profetas a los cuales Dios lo designó y ellos no aceptaban que Dios lo designara. Ese no es mi oficio, esa no es mi profesión, ese no es mi llamado. Ustedes recordarán el caso de Jeremías para hacer un ejemplo claro. Jeremías, aunque era encargado y descendiente de una orden, él no era profeta. Y cuando Dios lo designó como profeta, él no aceptó que Dios lo designara como tal, porque era algo que Dios lo hacía, no el individuo. La tercera orden que había en el pueblo de Israel era la orden que designaba al rey. El rey era designado por Dios. Dios designaba al rey. Dios decía quién iba a ser el rey. Ustedes recordarán la historia del primer rey de Israel. ¿Quién designó al rey? Dios. Ustedes recordarán que antes de que existiera rey, simplemente lo que habían eran jueces. Y el primer rey Saúl fue designado ¿por quién? Por Dios. El segundo rey, que fue ¿quién? David, fue designado ¿por quién? Por Dios. No había terminado el reinado de Saúl cuando ya David había sido como ungido, ¿como qué cosa? Como rey. Dios lo designaba. Así que todos ellos, cada una de estas tres órdenes, número uno, la de los sacerdotes, número dos, la de los profetas, y número tres, la del rey, todos ellos eran tipos de ¿quién? De Cristo. ¿Representaban a quién? A Cristo. Cristo es al mismo tiempo, ¿qué cosa? Sacerdote, fue también ¿qué? Profeta, y también ¿qué cosa? Rey. Estas tres órdenes. Ahora, permítanme en esta mañana considerar la primera de estas tres órdenes, la que voy a tratar de manera exclusiva, que es la de los sacerdotes. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo número 28. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice allí la palabra. Éxodo, capítulo 28, versículos del 1 al 3. Dice allí: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes
a Aarón y a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Noten ustedes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea, ¿qué cosa? Mi sacerdote. Dios se reservó de manera exclusiva y dijo que Aarón sería él y sus hijos, ¿qué cosa? Sus sacerdotes. Es decir, que de la familia de Aarón de manera exclusiva solamente podrían ser los sacerdotes, no serían de ninguna otra tribu. Y ustedes saben que la tribu de Leví era la tribu a la cual pertenecía Moisés y pertenecía su hermano Aarón. Pero por designio de Dios, Aarón fue escogido para que fuera sacerdote. No, tal vez nosotros podemos ver cómo la historia de Israel se desarrolló cuando allá en el monte, cuando Dios llamó a Moisés, este se negó a ir a Egipto. Dios le dijo a Moisés, Moisés, yo tengo a alguien que va a hablar por ti. Porque Moisés decía que él era tardo de ¿qué? De hablar. Así que designó a quién. ¿A quién designó Dios? A Aarón. Y Aarón entonces empezó esta obra de ser líder del pueblo juntamente con Moisés. Y cuando se presentaron ante el faraón, ambos estaban presentes y este hombre de Dios, Aarón, era quien hablaba por Moisés en el lenguaje egipcio. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 362, en virtud de las instrucciones divinas, se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. En tiempos anteriores, cada hombre era sacerdote de su propia casa. Noten, antes de Aarón, cada hombre que era sacerdote de ¿qué? De su propia casa. Y noten, aquí voy mostrando, hermanos, la importancia de este tema que estamos estudiando en esta mañana, los sacerdotes. En los días de Abraham, por derecho de nacimiento, el sacerdocio recaía en el hijo mayor. Ahora, en vez del primogénito de todo Israel, el Señor aceptó a la tribu de Leví para la obra del santuario. ¿Quién era el mayor de los hijos de Jacob o de Israel? ¿Quién era? Rubén. Pero el sacerdocio no cayó ¿sobre quién? Sobre Rubén. Dios rompió lo que había sido una tradición. Y hermanos, tenemos que ver que Dios no se liga a las tradiciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios no es un Dios de tradiciones. Dios tiene su manera de actuar, tanto en el pasado como en el presente. Dios tiene su manera y su lenguaje. Sigue diciendo, mediante este señalado honor. ¿El señalado cómo? Honor. Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas, como por haber ejecutado sus juicios cuando Israel apostató al culto del becerro de oro. Ustedes se recuerdan de ese evento cuando Moisés estaba en el monte y allí el pueblo, ¿qué hizo? Adoró al becerro. Pero fueron los hijos de Leví los que se opusieron a tal adoración. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón y a sus hijos, y fueron los únicos a quienes se le permitía ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu se le encargó el cuidado del tabernáculo y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificios, ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos que estuviesen cubiertos. ¿Cuáles eran las responsabilidades que tenía el sacerdote? Veamos cómo lo dice la Escritura en el libro de Números. Números, en el capítulo, el cuarto libro de Moisés, del Pentateuco. Números capítulo 18. Números 18, versos 1 y 2.
las responsabilidades de los sacerdotes. Dice allí, Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Noten, la obra del sacerdote era llevar el pecado de ¿quién? Dice, el pecado del pueblo. ¿Y el pecado de qué? Del santuario. El pecado del santuario. La gente iba a llegar allí para confesar sus pecados y ellos tenían que cargarlos sobre ellos. Otra cita, Éxodo, capítulo 12. Libro de Éxodo, capítulo 12, verso 5. Éxodo 12, 5. Dice allí, hablando de esto, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El sacerdote tenía la obligación de presentar un sacrificio, ¿por quién? Por el pueblo y por él mismo. Por el pueblo y por él mismo. Él tenía que tomar eso. Y noten cómo la Escritura habla de esto, refiriéndose en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Primera de Pedro 1, 19. Cuando dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, ¿cómo? Sin mancha y sin contaminación. El cordero representaba ¿a quién? A Cristo. El cordero representaba a Cristo. Todo lo que había en el santuario, la responsabilidad del sacerdote y los elementos que se utilizaban en el santuario, todos eran representación de ¿quién? Representación de Cristo. Todo ello. Noten lo que dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 364. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes había de ser tal que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que exigía a los que se allegaban a su presencia. Noten, el sacerdote tenía arriba, en la parte de arriba, tenía una mitra. En esa mitra, el sacerdote tenía escrito esta expresión: santidad ¿a quién? Jehová. Santidad a Jehová. El apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, libro de los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 5, hablando, dice, Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado, ¿dónde? En el monte. Y hermanos, quiero destacar en este evento que el santuario y el sacerdote que existía en la tierra era un modelo de lo que existía ¿dónde? En el cielo. Y a veces no se toca este punto, pero al final de nuestro tema voy a mencionarlo. Y voy a mencionarlo desde ahora también. Si Jesús vino a este mundo para hacer sacrificio y había un santuario en el cielo, ¿quién se quedó siendo sacerdote en el cielo si Jesús estaba aquí en la tierra? Y el santuario tenía que tener ¿qué cosa? Un sacerdote. Al final de nuestro tema voy a decirle quién ocupó ese lugar de Jesús como sacerdote en el cielo, en ese santuario, porque en el cielo había un santuario, ¿o no lo había? Sí. Lo había. Recuerde que a Moisés se le dijo, hazlo conforme a ¿qué? Al modelo que se le mostró. Y no fue algo que había allí una marqueta, no. En el cielo hay ¿qué cosa? Un
santuario. Tal lo dice el libro de Hebreos, y más adelante vamos a verlo. Pero hermano, sigue diciendo, ningún ojo mortal, excepto el sumo sacerdote, debía mirar en el interior del lugar santísimo. Note eso. Los sacerdotes comunes entraban ¿hasta qué lugar? Al lugar santo. En el lugar santo había algo que había que hacer un cambio, había cosas que había que hacer cambio. Por ejemplo, estaba la lámpara de los 7 brazos. Esa lámpara era mantenida ¿por qué cosa? Por aceite, y se había dado la orden de que esto debía arder continuamente. ¿Y cómo va a arder si ya no tiene aceite? Alguien tenía que entrar y echarle ¿qué? Aceite. Allí también había una mesa llamada la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa tenía panes, pero esos panes tenían 12 tortas de panes, 6 y 6 en esa mesa, que representaban a las 12 tribus de Israel. Y eso indicaba que Dios era el proveedor ¿de quién? De su pueblo. Pero esos panes había que cambiarlo. ¿Quién los cambiaba? Los sacerdotes entraban también allí, al lugar como santo, a hacer esos cambios de rigor que se hacía durante ceremonias especiales durante el día. Todos los días se hacían 2 sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde. Y hermanos, todo esto era parte, y noten esto como dice la cita, era algo solemne, no era algo como común ni corriente, era algo como solemne, hermanos. Y creo que nosotros debemos también tomar de manera solemne cuando venimos al templo, aquí a la iglesia. No venimos a un lugar común, venimos a un lugar especial, apartado para la comunión con Dios. Dice que el sacerdote temblaba cuando entraba ante la presencia de Dios. ¿Cómo hacía el sacerdote? Temblaba. Y el pueblo en reverente silencio esperaba su regreso con los corazones elevados en fervorosa oración para pedirle la bendición divina. Usted sabe lo que es cuando uno, yo no sé si usted ha experimentado eso, llegar aquí a la iglesia y usted sentarse a buscar la presencia de Dios usted solito. Y usted arrodillarse allí o sentado y usted cierra sus ojos y siente esa paz, ese alivio, como que una carga se quita de usted. ¿No es eso alegre? ¿No es eso feliz? Sentir la presencia de Dios, saber que Dios no es un Dios de odio ni de venganza, sino un Dios de amor, de bendición. ¿Qué buscaba la gente al ir al santuario? Bendición. ¿Qué buscamos nosotros al venir aquí? Bendición. ¿Y qué salimos nosotros de aquí, hermanos? Bendecidos con la bendición divina. Amén. Es alegre saber que Dios hacía esta obra, pero hay algo que no podemos pasar por alto. Todo lo bueno, hermanos, que Dios hace, Satanás trata de destruirlo o corromperlo, ¿sí o no? Trata, hermanos, de destruirlo y corromperlo. De esta manera, Satanás trató de distorsionar y destruir el sacerdocio que Dios había instituido. Encontramos, por ejemplo, la historia en los tiempos del profeta Samuel. Samuel fue llamado en un momento de crisis que vivió el pueblo de Israel. ¿Sí o no? ¿Cómo estaba el sacerdocio en los tiempos de Samuel? ¿Cómo estaba? Miren cómo lo dice y cómo lo describe el libro de Primera de Samuel en el capítulo número 2. Allí hay una descripción. ¿Cómo estaba el sacerdocio en los días de Samuel? Primera de Samuel 2, 13 al 16. Leemos desde el verso 12, dice: los hijos de Elí eran hombres como impíos y no tenían conocimiento ¿de quién? De Jehová. Y quiero destacar esto, hermanos. Cuando habla aquí de conocimiento de Jehová, no está hablando de no conocer la letra, de no conocer lo que dice la palabra. Conocimiento es una experiencia. Y para tener conocimiento de Dios hay que tener un encuentro con Dios. Y para tener un encuentro con Dios no se puede tener vestido, hay que estar desnudo. Dios me conoce a mí por fuera como por dentro. Y yo conozco a Dios como Dios, incluso ¿qué? Piensa. Recuerde que ese era David. David conocía a Dios tal como era ¿quién? Dios.
Los profetas conocían cómo era Dios. Y hermanos, la experiencia de Dios es una experiencia viva de conocimiento. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12, estoy leyendo. Los hijos de Elí eran impíos. Elí era el sumo sacerdote. ¿Y los hijos de él qué eran? Sacerdotes. Y como sacerdotes, note, el sumo sacerdote entraba una vez como al año en el lugar santísimo. Pero los sacerdotes comunes entraban como todos los días al lugar santo para asperjar la sangre del sacrificio, para presentar las peticiones por los pecados. Pero estos hijos de este sumo sacerdote eran, dicen, ¿cómo? Impíos. Y dice, y era costumbre de los sacerdotes en el pueblo que cuando alguien ofrecía algún sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar, da carne para asar para el sacerdote, porque no la tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el sacerdote le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Hermanos, ¿saben qué era eso? Todo eso estaba contrario a los sacrificios, completamente contrario a la orden que Dios había dado de lo que había que hacer. Pero aquí había búsqueda de dinero. ¿Qué pasa? Que la carne cocinada no se vende como la carne ¿qué? Cruda. ¿Y la carne cruda qué hace? Se conserva, ahí se puede hacer negocio. Y estos hijos del sacerdote estaban haciendo negocio con lo que debía ser como sacrificado. Hermanos, y esto es doloroso, hacer negocio. ¿A quién representaba el sacrificio del animal? ¿A quién representaba? A Cristo. A Cristo. ¿Y usted sabe lo que es hacer negocio de la palabra de Dios? Hoy en día hay gente haciendo negocio de la palabra de Dios. Para de sufrir, dicen algunos. Ven, para de sufrir haciendo negocio. Si das tanto, se hace tanto. Hay predicadores en el mundo que usted lo puede ver en la televisión, en internet, allí haciendo negocios de la palabra de Dios. Hay personas que estaban, por ejemplo, ahora mismo nos encontramos con un grupo de personas que estuvieron en Guatemala, anunciando que Jesús venía. Que Jesús venía. Pero ¿saben qué significaba que Jesús venía? Dinero. Me encontré con el caso lamentable de una familia que vendió todas sus posesiones cuando le dijeron y le mostraron que Jesús venía. Que Jesús venía, definitivamente Jesús venía. Y ellos vendieron todo lo que tenían. Y no eran personas pobres, eran personas que tenían acumulación, tenían recursos económicos, bastantes recursos. Y hermanos, lamentablemente esta gente lo perdieron todo. ¿Vino Jesús? Estamos nosotros aquí. ¿Vino Jesús? Ni vino ni visible ni invisible. Y ellos se quedaron simplemente engañados. Engañados por un grupo de personas las cuales se denominaban que eran siervos de Dios, que hablaban la palabra de Dios y que estaban predicando la verdad de Dios. Pero noten, esto es lo que hacían los hijos del sumo sacerdote Elí. Esto hacían ellos. Negocio. En el libro El conflicto de los siglos, página 473, dice: toda ceremonia estaba destinada a inculcar en los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio por el pecado, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería que todos afligiesen sus almas mientras se celebraba el servicio de la expiación. Toda ocupación debía ser dejada de lado y toda congregación de Israel debía pasar el día solemne en humillación ante Dios, con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Dios tenía un propósito con su pueblo y había establecido un modelo. El modelo del sacerdocio arónico
no era un modelo único de una tribu ni de una familia. ¿Cuál era el modelo que Dios quería tener en el pueblo de Israel? Vean cómo el Señor mismo lo describió y se lo dijo en el libro de Éxodo capítulo 19. ¿Cuál era el propósito de Dios al establecer el sacerdocio a través de la familia de Aarón? ¿Qué quería Dios hacer a través de esto? Éxodo capítulo 19, en el versículo número 6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente como santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quería Dios que Aarón y su familia fueran los únicos sacerdotes? ¿Qué quería Dios? Que todo ¿qué? Que todo el pueblo fuera ¿qué cosa? Sacerdote, porque los sacerdotes debían ser como santos. Amén. ¿Quién era santo? ¿Acaso no era Dios santo? ¿Qué le había pedido él a su pueblo? Él le había pedido, según el libro de Levítico, capítulo 11, verso 44. Él les dijo a ellos, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis como santos, porque yo soy como santo. Hermanos, Dios no exige nada que Él no pueda tener y que no pueda darnos. Dios quiere la santidad de nosotros. Amén. Amén. Por eso Dios nos ha dado el sábado. ¿El sábado cómo es? Santo, delicia. ¿Sí o no? Amén. Hermanos, es un día especial y Dios quiere en este día santificarnos, que tú y yo seamos santos. Amén. Dios quiere la santidad nuestra como individuos y como pueblo. Dios quiere nuestra consagración a Él, que seamos consagrados para su honra y para su servicio. Todo lo que había en el santuario, todo lo que había en el tabernáculo, ¿cómo era? Santo. Aún los vasos, las cortinas, todo era como santo. ¿Cuánto más los seres humanos quería Dios que fueran santos? Hermanos, esa es la obra que Dios quiere hacer en nosotros y en su pueblo. Noten cómo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, describe y habla de esta bonita y hermosa relación que Dios quiere tener con nosotros, con su pueblo. Hebreos capítulo 9, versos 23 al 25. Dice allí, y yo quiero pedirle por favor, no sé si Margarita por favor me puede prestar tu Biblia para leer, ya que esa Biblia, esa versión está mejor la traducción del versículo 25 que la traducción de 1960. Y si alguien tiene alguna otra versión diferente a esta que voy a leer, por favor puede hacerlo. Pero dice allí, versículos 23 al 25. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros. No, estoy leyendo el capítulo 10, perdón. Capítulo 9, estoy ahora sí. Fue pues necesario que la copia de las realidades celestiales fuese purificada con esos sacrificios. Pero las realidades celestiales mismas requieren mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo donde ahora presenta por nosotros ante Dios. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Note, cada año con sangre ajena. Ahora bien, ¿hay alguna otra versión que alguien tenga diferente, que lea diferente a esta? Yo tengo la nueva versión internacional.
¿Puede leerla, por favor? ¿Desde el 23 al 25 o solo el 25? Solo el 25, por favor. Ok. Y entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ok. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando Jesús entró, ¿dónde entró Jesús? ¿En qué lugar? Jesús entró en el lugar santo. Si decimos que Jesús entró en el lugar santísimo, entonces no hay, ¿qué cosa? No hay un santuario semejante al que había ¿dónde? En la tierra. Recuerden ustedes que el año para los adventistas, cuando Jesús resucitó y va al cielo a hacer su obra de sacerdocio, entra a qué lugar? Al lugar santo. Y en el año 1844 Jesús pasa del lugar ¿qué? Santo al lugar ¿qué? Santísimo. Así que Jesús no entró directamente al lugar ¿qué? Santísimo. ¿Entró a dónde? Al santuario. Y aquí hay una falta en la traducción. Jesús no entró al lugar santísimo, Jesús entró al santuario celestial. Fue donde Jesús entró. Jesús no entró al lugar santísimo, sino al santuario. Por lo tanto, cuando Jesús entró, que resucitó, entró al lugar santo, y en 1844, a final de los 2300 días, entró en el lugar ¿qué? Santísimo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros creemos como adventistas del séptimo día, y por eso, ¿verdad?, estamos luchando. Y hay una lucha ahora mismo con las sociedades bíblicas, y va a salir una nueva publicación, porque justo no está bien traducido el hecho que diga que Jesús entró en el lugar santísimo, como entra el sumo sacerdote. Jesús entró en el lugar santísimo. Jesús entró en el santuario. Jesús entró en el santuario para ministrar. Y nosotros entendemos que ministró hasta 1844 en el lugar santo, y después de 1844 ¿está dónde? En el lugar santísimo. Muy bien. Seguimos adelante. Noten lo que dice el libro Conflicto de los Siglos, página 473. Página 473. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace realidad en el santuario celestial. Después de su ascensión, noten cómo dice Conflicto de los Siglos, después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote, y allí es donde está Jesús ahora mismo, en el lugar santísimo. Él está en este momento, a partir de 1844. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, un poquito más adelante de Hebreos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y versículo 9. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Dios no ha cambiado su objetivo. El objetivo de Dios sigue siendo el mismo: que nosotros, su pueblo y sus hijos, seamos ¿qué cosa? Su sacerdocio real, sacerdocio, nación como santa. Dios quiere. El sacerdote llevaba, decíamos, allí puesto sobre su cabeza una mitra que decía ¿cómo? ¿Santidad a quién? A Jehová. Santidad a Jehová. Veamos un poquito las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo capítulo 28. Las vestiduras de los sacerdotes. Éxodo 28, versículos del 2 al 12. Y aquí tenemos una representación bien clara y detallada
de la vestidura del sacerdote, y es lo que vamos a leer en estos momentos. Éxodo 28, versos del 2 al 12. Dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, a tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de la obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onís y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra como de grabaduras de sello hará grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová y sobre sus 2 hombros por memorial. Y continúa allí diciendo cada detalle, capítulo 28, de lo que debía llevar. ¿Dónde había diferencia? Patriarcas y Profetas, página 362. El hábito del sacerdote común era de lino blanco, tejido, se extendía casi a los pies, como muestra la figura. En la cintura una faja de lino blanco bordada de azul, púrpura y rojo. Un turbante de lino o mitra debía dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario. El sacerdote no entraba con zapatos, se quitaba los zapatos y entraba como descalzo. El sumo sacerdote, además del traje de lino del sacerdote común, tenía una túnica azul, como la que vemos aquí puesta, el borde del manto adornado con campanas de oro, como está aquí, que es el vestido. Hay una diferencia, miren. Este es el sumo sacerdote y este es el sacerdote común, el que está a la derecha, la vestimenta de uno y del otro. El borde del manto adornado con campana de oro y grandes de color azul, púrpura y escarlata, y sobre esto llevaba el efod, vestidura más corta, de oro, azul, púrpura, escarlata y blanco, rodeada por una faja de los mismos colores. Nosotros entendemos y comprendemos que como adventistas del séptimo día, una vez más, Jesús se vistió con estas vestiduras, y Jesús está ahora mismo intercediendo con estas vestiduras reales, sacerdotales, en el santuario celestial como nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué hace Jesús ahora mismo por nosotros? Lo que dice Isaías capítulo 1 verso 18. ¿Qué ofrecimiento dice el Señor allí? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso dice: venid ahora y estemos como a cuenta. ¿Qué tenemos nosotros que hacer ahora? Venir y entrar ¿a dónde? Al santuario, donde está nuestro sumo ¿qué? Sacerdote, intercediendo ¿por quién? Por nosotros. ¿Qué hace el sacerdote por nosotros? Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, verso 18. Ustedes conocen este pasaje perfectamente. Dice allí, ¿qué le dice el testigo fiel a la iglesia? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué cosa? Oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego, para que seas como rico, y vestiduras ¿qué? Blancas para
vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios. ¿Para qué? Para que veas. ¿Qué quiere el Señor? Vestirnos de vestidura, ¿qué? ¿Qué vestiduras son esas? ¿La vestidura de qué? De sacerdote. ¿Qué quiere el Señor hacer de nosotros? Sacerdotes. Que cuando estemos en su presencia y salgamos de su presencia, salgamos listos para ministrar a otros. Amén. Para ser llevadores de la palabra de salvación y de vida eterna a otros. Algo más. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. La iglesia de Sardis. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él? Note lo que dice allí. Versículo 5. El que venciere será vestido ¿de qué cosa? ¿De vestidura qué? Blanca. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que vencer? Tenemos que vencer el pecado. Tenemos que vencer ¿qué? La carne, con sus pasiones y ¿qué? Y sus deseos, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Así que si nosotros vencemos, seremos vestidos ¿de qué cosa? De vestiduras blancas. Amén. Note este relato que ustedes conocen perfectamente. Se encuentra en el libro del profeta Zacarías. Zacarías en el capítulo número 3. Versículos del 1 al 5. Allí está la historia del sumo sacerdote Josué. Y allí aparece el sumo sacerdote Josué y aparece una pequeña lucha, una pequeña pelea. ¿Con quién están peleando y quiénes están peleando? ¿Está peleando quién? ¿Quién está peleando allí? ¿Quién es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote en el cielo? Jesús. ¿Quién es? Jesús. Cristo Jesús. Y noten lo que dice allí. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Cristo Jesús, nuestro representante. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que te ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de qué? Del incendio. Y Josué estaba vestido ¿de qué cosa? De vestiduras viles. Era el sumo ¿qué? Sacerdote. ¿Y qué vestiduras tenía? Viles. ¿Qué necesitaba el sumo sacerdote? ¿Vestiduras qué? Sacerdotales, que representaran. ¿Y quién y cómo podía hacer esto? Dice, y habló el ángel y le dijo: quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Y después dijo: pongan como mitra limpia sobre su cabeza. La mitra dice ¿cómo? Santidad ¿a quién? A Jehová, gloria a Dios. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron la ropa. Y el ángel de Jehová estaba ¿cómo? En pie. Cristo Jesús está en pie, ¿sí o no? Amén. Está en pie, hermanos, está en pie. Note, dice esta cita que quiero compartir con ustedes en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 371, lo siguiente. Se pone sobre los tentados. Oiga esto, ¿sobre quiénes? Sobre los tentados se pone, probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. Amén. Amén. Podemos ser tentados, hermanos, podemos ser probados, pero el cielo nos aprueba porque somos perdonados en la sangre de Cristo Jesús. Sus nombres permanecen en el libro de la vida del Cordero. Amén. Permanecen allí, registrados entre los fieles de todos los siglos. Han resistido los lazos del engañador. No han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de los designios del tentador. ¿Y qué se dice de ellos? Apocalipsis 1, 5 y 6. ¿Qué se dice de ellos? ¿Qué dice Apocalipsis? La lectura bíblica que tuvimos en esta mañana. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Al que nos amó y nos lavó con de nuestros pecados con su sangre y nos hizo como reyes y sacerdotes para Dios.
Amén. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese residuo no solamente es perdonado. Escuchen esto, no solamente ¿qué? Perdonado, sino que es aceptado. Gloria a Dios. Amén. Este residuo no solamente es perdonado, sino también aceptado. Y también, ¿saben qué más? Honrado. Una mitra limpia es puesta sobre su cabeza. Han de ser ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones de destruir a esta hueste, los ángeles santos, invisibles, iban de un lado a otro, poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Amén. Amén. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero de Dios, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Amén. Hermanos, no importa, hay un sello que se va a poner. Ahí la marca de la bestia que se está hablando. No es un chip de esos que dicen en el dedo o en la frente. Dios está poniendo algo más sobre la frente de sus hijos. ¿Qué es qué cosa? ¿Qué es lo que Dios pone aquí en la frente? Vean lo que dice Apocalipsis. Yo quiero que ustedes vayan allí conmigo. Apocalipsis capítulo 3. ¿Qué es lo que pone el Señor en la frente? ¿Qué es lo que Él pone allí? Vamos a leer este primer pasaje. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 17. Dice Él: al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito ¿qué cosa? Un nombre nuevo, el cual ninguno ¿qué? Conoce. El cual ninguno ¿qué? Conoce. Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. ¿Qué nombre es este? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Vean qué nombre. Vean qué nombre se coloca en sus frentes. Dice versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Hermanos, note, ¿dónde van a estar esta gente? ¿En el templo de quién? ¿Cómo qué cosa? Como columna. Porque ¿quiénes están en el templo? ¿Quiénes están en el templo? Los sacerdotes. ¿Y cuántos sacerdotes va a tener Jesús? ¿Cuántos sacerdotes? Anótenlo. Jesús va a tener 144,000. ¿Cuántos va a tener? 144,000. ¿Que tienen el nombre de quién? ¿De Él? ¿Dónde lo tienen? ¿Que dice cómo? ¿Santidad a qué? Verso 12, sigo leyendo. Escribiré sobre él el nombre de quién? De mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre ¿cómo? Nuevo. Jesús va a tener un nombre ¿cómo? Nuevo. Y nosotros vamos a tener ¿qué cosa? ¿Ese nombre de qué? De Jesús. Alabamos el nombre de Dios. Qué privilegio, hermanos, poder nosotros recibir estas importantes y hermosas promesas del cielo de parte de Dios. Jesús está ahora mismo ¿dónde? Decía, ¿dónde está? Está en el lugar santísimo del santuario celestial. Voy a concluir en esta mañana diciendo lo siguiente. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículos del 6 al 10, usted podrá leerlo, nos dice que el sacerdocio de Jesús es según la orden de ¿quién? De Melquisedec. Encontramos en el libro de Hebreos por lo menos 6 diferencias entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de la orden de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón tenía lo siguiente. Menciono los 6 puntos del sacerdocio arónico. Los sacerdotes eran consagrados pero sin juramento. Los sacerdotes morían. 2. 3. Los sacerdotes ofrecían muchos sacrificios. 4. Los sacerdotes tenían muchas flaquezas. 5. Los sacerdotes ofrecían la sangre de animales. 6. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Contrario a eso, observamos el sacrificio
el sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec. Número 1, este sacerdocio era constituido bajo juramento. Hebreos 7:21. Podemos leerlo. Vamos a leer algunos de estos pasajes, a diferencia del sacerdocio arónico. Y claro está, esto es lo que dice la Escritura, lo que dice allí el libro de Hebreos. Y allí habla entre la diferencia de uno y otro, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Cristo, según Melquisedec. Porque los otros, ciertamente sin juramento, pero este con el juramento del que le dijo, ¿juró quién? El Señor, y no se arrepentirá. Tú eres como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y note la expresión, recuerden esto, grave eso, para siempre, según el orden de Melquisedec, para siempre. ¿Juró quién? El Señor. Número 2, permanece para siempre, versículos 23 y 24. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían ¿qué? Continuar. Pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿cómo? Eterno, inmutable, no varía, es el mismo. El sacerdocio ha sido y será siempre ¿qué cosa? El mismo. Cristo, número 3, ofreció un solo sacrificio, mientras los otros sacerdotes tenían como que ofrecer, ¿cómo? Decíamos, muchos sacrificios. Cristo ofreció solamente ¿cuánto? Uno, y para siempre. Tenían flaquezas los sacerdotes, pero Jesús, ¿qué cosa? No tenía flaqueza, no tenía pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Ni se halló pecado, dice, ¿dónde? En su boca, ni se halló pecado en su boca. Jesús fue tentado en todo, pero sí pecado. Mientras que los sacerdotes tenían pecado, por eso tenían que ofrecer sacrificios por ellos primero. Número 5. Los sacerdotes ofrecían la sangre de muchos animales todo el día, todo el año, mientras vida tuvieran. Pero Jesús ofreció, ¿qué sangre? ¿De qué animal? Su propia sangre. Hebreos capítulo 9, varios versículos, versículo número 12 y versículos 23 al 26, dice que Jesús no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre. Entró una vez y para siempre. Jesús, una sola vez. Y número 6, Jesús entró una vez en el santuario. Los sacerdotes tenían que entrar ¿cómo? Muchas veces, todos los días tenían que entrar. Hebreos capítulo 9, versículos del 7 al 12 y versículos del 23 al 28. Aún teniendo Jesús el sacerdocio en los cielos, todavía aquí en la tierra seguimos teniendo falsos sacerdotes y sacerdocios falsos, como el sacerdocio de la Iglesia Católica. ¿Es un sacerdocio falso, sí o no? Es un sacerdocio falso. Es un sacerdocio que usurpa el ministerio de Cristo. Y esta iglesia que está en abierta apostasía contribuye a esa falsedad. Pero nosotros creemos en un único y verdadero sacerdocio, el sacerdocio de Cristo Jesús. Y creemos en que Jesús quiere hacer parte de Él, no a un grupo, sino a cada uno de sus hijos fieles. Y Él extiende su llamado a nosotros. Quiero concluir con una cita del libro Maranata, el Señor viene, en la página 49, que dice lo siguiente: el mismo espíritu de egoísmo y conformidad con las costumbres del mundo que existía en los días de Noé
se manifiesta en nuestros días. Muchos profesan ser hijos de Dios. Se dedican a los asuntos mundanos con entusiasmo que niegan la profesión de su fe. Están plantando y edificando, comprando y vendiendo, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el último momento de su tiempo de prueba. Esta es la condición de muchísimos de nuestros hermanos. Debido a que abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfría. Mi alma se apesadumbra cuando contemplo la tremenda falta de espiritualidad entre nosotros. Las modas y costumbres del mundo, el orgullo, el amor a los entretenimientos, el amor a la ostentación, la extravagancia manifestada en la forma de vestir, en las casas, en las tierras adquiridas. Todas estas cosas están drenando la iglesia, desviando hacia la gratificación del yo, los medios que deberían ser empleados para enviar la luz de la verdad al mundo. Los propósitos egoístas tienen prioridad. Los hijos de la luz y del día no deben amontonar en torno de ellos las sombras de la noche y las tinieblas que rodean a los obradores de iniquidad. Por el contrario, deben permanecer fielmente de pie en su puesto de deber, como portaluces reuniendo la luz de Dios para proyectarla a los que están en tinieblas. El Señor requiere que su pueblo mantenga su integridad sin tocar, es decir, sin imitar la costumbre de los impíos. Los cristianos deben ser en este mundo nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se nos olvidó algo? ¿O lo hemos dicho todo? ¿Qué se nos olvidó? Muy bien, vayamos al libro de Levíticos. Con esta observación vamos a ir finalizando. Perdón, libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Y vamos a leer el versículo 4 y los versículos, capítulo 6, perdón. Hebreos capítulo 6, verso 4, es el primer versículo que vamos a leer, donde dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Verso 17: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque, capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia,
y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Tengo varias citas del Espíritu de Profecía. La primera, Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 65. Dice claramente allí, Dios habiendo hablado, dice claramente allí, Dios habiendo hablado, a través del Espíritu Santo, constituyó el sacerdocio de Melquisedec. Constituyó el sacerdocio de Melquisedec. Y dice en la matutina, recibiréis poder del 15 de abril. Usted puede leer toda la matutina de ese día, hablando exclusivamente de ese pasaje que hemos leído, Hebreos capítulo 6, acerca del Espíritu Santo. ¿Quién, sino el Espíritu Santo, es el representante de Dios? ¿A quién dijo Jesús que iba a mandar después que la ascendiera? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ocuparía el lugar de Jesús, ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Y Jesús ocuparía el lugar de quién? ¿Del Espíritu Santo dónde? En el cielo, en el santuario. El Espíritu Santo es el representante. Donde quiera está Dios presente. ¿Quién está presente? El Espíritu Santo. ¿A quién? Y dice claramente esta otra cita, también claramente dice, Cristo no es Melquisedec. Voy a leerles, aquí tengo la Biblia de Comentarios Bíblicos de Elena G. de White. Si alguno tiene esta Biblia y quiere, puede mirarlo allí. Escuchen, voy a leer textualmente. Voy a leer textualmente lo que dice aquí esta cita. Y está basado en esto que acabamos de mencionar, hablando de Melquisedec. Dice, ¿qué está haciendo Cristo en el cielo? Está intercediendo por nosotros. Mediante su obra, los umbrales del cielo inundan con la gloria de Dios, que brillará sobre cada persona que abra las ventanas del alma en dirección al cielo. Cuando las oraciones de los sinceros y contritos ascienden al cielo, Cristo dice al Padre, tomaré los pecados de ellos, que estén ellos ante mí como inocentes, al tomar los corazones de ellos con la gloriosa luz de la verdad. Y hay otra cita interesante aquí. Escuchen esta. Esta otra cita interesante en este mismo libro, basado en lo que dice Génesis, y usted puede buscar esto en esta cita. Esta está basada en Génesis capítulo 14, de lo que leímos de Abraham, versículo 18, Génesis 14, 18, cuando dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Escuchen, hasta el versículo 20. Dios nunca se ha quedado sin testigos en la tierra. En un tiempo, Melquisedec representó al Señor Jesucristo en persona para revelar la verdad del cielo y perpetuar la ley de Dios. Fue Cristo quien habló por medio de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y a través de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de la verdad, lo sacó de su país, lo alejó de su parentela
y lo apartó y deseaba modelarlo de acuerdo con su propio modelo. Deseaba enseñarle de acuerdo con sus propios planes. Incluso el comentario bíblico adventista también tiene esta posición de 3 posiciones. Esa es una de ellas, que el Espíritu Santo era Melquisedec. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta antes de concluir? Muy bien, así que, hermanos, Dios nunca nos ha dejado como representantes. Siempre hemos tenido un representante. Siempre ha habido alguien en el santuario intercediendo por nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros hoy en día? ¿Intercede cómo? ¿Con gemidos qué? Indecibles. ¿Delante de quién? Delante del Padre. El Espíritu Santo toma nuestras oraciones y la transforma en el lenguaje ¿cómo? Divino, para que sea entendible en el lenguaje divino y sea presentada en nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga y que nos permita aceptar el llamado y el reto de ser sacerdotes para honra y gloria de nuestro Dios.